Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez veremos los finales de peones. Veremos posiciones que no son tan importantes teóricamente, pero que nos dejan conceptos indispensables para jugar los demás finales de peones. Primer concepto a saber acerca de los finales de peones es que no importa cuánta teoría no sepamos, el 90% van a ser cálculos de variantes. En esta posición es una posición que se jugó en Moscú en 1994. Estamos hablando de Smirin contra Anand y juegan las blancas. En esta partida se jugaban $5,000. Si las blancas ganaban, se llevaban ese dinero. Ellas tienen la partida ganada, pero deben ser muy precisas en el cálculo. No importa que a las blancas las maneje un gran maestro, este gran maestro, sin importar sus conocimientos, debe ponerse a calcular en esta posición. Las blancas jugaron rey e2 y las negras jugaron f3. Hasta aquí todo bien. Si las negras juegan rey e5, habría problemas porque las blancas poco a poco irían incrementando su ventaja. Las negras no tienen cómo oponerse y ya hemos visto posiciones similares donde se realiza la triangulación. Si se juega rey e4, vendría f4. En caso de que las negras jueguen rey e5, las blancas juegan rey f3, rey f5 y rey e3. La idea es que si juegan rey g4 vendría f4, y aunque capturen en h después de rey f3, las blancas van a coronar a ese peón de f y las negras no tienen forma de sacar al rey a tiempo para coronar su peón. Cuando hubo un análisis posterior de la partida, pensaban que las blancas se habían equivocado al jugar rey e2, porque permitían la jugada f3. Sin embargo, aún las blancas pueden ganar. Aquí es donde cometen el error que no les permite ganar jugando g por f3. La jugada ganadora es rey f1, f por g2, y aquí nuevamente las blancas poco a poco pueden ir incrementando su ventaja, siempre con oposición, y echando hacia atrás al rey negro. Llegamos a una posición similar como en la variante anterior, y con rey f3 ganarían las blancas. Las blancas jugaron g por f3 y después de rey f4, rey e1, el rey negro queda muy bien posicionado, está más activo, y eso fue suficiente para que las negras consiguieran las tablas. Entonces recuerden, los finales de peones son 90% cálculo. Si están listos para calcular, entren en un final de peones. Continuamos con otra posición. Esta vez estaremos del lado de las negras. Otro concepto importante que debemos conocer es no entrar en finales de peones si dudamos de lo que está pasando en el tablero. Si tenemos algunas otras opciones con las demás piezas, no hay que entrar directamente a los finales de peones. A veces perdemos por hacer demasiados cambios y entrar en un final de peones dudoso. En esta posición, las negras estaban un poco asustadas, pensaban que tenían que defenderse. Vieron que el rey blanco estaba muy activo, sin embargo, las negras son las que realmente ganan la partida. ¿Cuál es la ventaja de las negras? La ventaja de las negras es que ellas tienen tiempos de espera. Vemos que el peón que se encuentra en b7 tiene 2 tiempos de espera, y también hay movilidad en el peón de g. La idea ganadora sería jugar rey e6 oponiéndose
al rey blanco, y como tenemos más tiempos de espera, después de la jugada G4, los peones de las blancas no tienen tantas opciones, y después de H por G4, H por G4, vemos como poco a poco las negras van mejorando su posición. Después de G5, también las blancas pueden jugar rey F3, viene rey G5, rey G3, G6, y aunque las blancas en determinado momento logren defenderse con un rey activo, los tiempos de reservas de las negras son suficientes para ganar al peón en G4 y después coronar. En lugar de rey F3 también pueden jugar las blancas G5, pasaría lo mismo, se les van a terminar los tiempos a las blancas y van a tener que perder al peón blanco. En la línea de la partida, las negras jugaron erróneamente rey G5 y ya no pudieron aprovechar sus tiempos de reserva. Con la jugada rey E6, aquí sería un error de las blancas jugar rey E4. Lo mejor es jugar activamente y las negras ya no van a poder salir activamente. La partida terminó en tablas en esta posición. En esta posición juegan las negras. Ellas jugaron rey C5 y en este momento las blancas abandonaron. Pensaron que las negras capturaban fácilmente a los peones blancos y que ellas todavía tardarían en capturar a los peones negros. Sin embargo, si hubieran contado bien, se necesitan las mismas jugadas para coronar. Por ejemplo, después de rey por C4 vendría H4, y si se juega rey B4, rey G6, y vamos a ver cómo en la carrera de coronación ambos se quedarían con damas. Aquí no habría forma en que las negras pudieran progresar y las blancas se equivocaron en abandonar. En los finales de peones, los peones pasados protegidos suelen ser muy peligrosos. En esta posición juegan las blancas y lograron ganar gracias a uno de esos peones. Parece que las negras están muy bien, de hecho generan un ataque sobre el peón blanco en F5, pero las blancas cuentan con este recurso que es la jugada H6. Se amenaza H7 y ganar la partida. Por esa razón, las negras capturan al peón y ahora las blancas tienen un peón pasado protegido. ¿Cuál es la ventaja de ese peón? Que el rey negro no se puede alejar de la casilla G7, siempre debe estar atento. Por eso es suficiente con la jugada rey F3 y poco a poco esperan a los peones. Después de rey F5 obviamente las blancas ganarían con G7, no hay forma de impedir la coronación, y si se juega H5 simplemente esperando a los peones negros y dejando sin tiempos a las negras, ganarían las blancas. Caería el peón de E4 y luego también cae el peón en H y pueden avanzar los peones blancos. Otro de los peones que suele ser decisivo es el peón pasado alejado. Vamos a esta posición donde juegan las blancas y se equivocan en conceptos. Ellas jugaron torre por C5, es un error. Lo correcto era mantener a las torres en juego jugando torre B8. Lo que pasa que después de torre por C5 viene rey por C5 y las negras se han quedado con un peón pasado alejado. Vamos a ver cómo lo aprovechan las negras.
viene rey E4, rey C6, H4 y rey D7. Ahora sí, ya la amenaza directa es que se pueda avanzar ese peón. Siempre la idea es distraer al rey blanco mientras lo captura. Nosotros con el rey negro capturamos en el otro flanco. Después de rey D5, por ejemplo, también se puede jugar rey F5 y se gana con C5. Y aunque las blancas intentan avanzar en el otro flanco, siempre deben estar atentas al peón negro que se encuentra en la columna C. Después de rey por G6, C4 sería decisivo. Con la jugada rey D5 buscan aguantar un poco y las negras poco a poco van mejorando la posición. Aquí con la jugada rey E7 las blancas deben de ir por ese peón y las negras llevan algunos tiempos sobre los peones blancos. Al rey blanco no le da tiempo de tener el plan de las negras y después de G5 abandonaron, ya que no hay forma en que las blancas puedan impedir la coronación al menos de uno de los peones negros. En esta posición juegan las negras y vamos a ver la importancia de tener tiempos de reserva. Un concepto importante es tener la oposición, pero nos funciona junto con la oposición los tiempos de reserva. Aquí las negras jugaron mal, hicieron la jugada G5. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto era jugar A4 y después de A3 vemos como las blancas se quedan sin tiempos de reserva y la partida terminaría en tablas aguantando la oposición, incluso aunque las blancas vayan por el peón que se encuentra en A4, las negras llegan a tiempo para capturar a los peones blancos. La partida terminaría en tablas. Después de G5, las blancas cambian, pero se quedan con muchos tiempos de reserva. Por ejemplo, se puede mover este peón una casilla, también se puede mover 2 casillas y hay otro tiempo de reserva con la jugada de G3. Esto ayuda a que cuando necesitemos el tiempo de reserva lo podamos utilizar. Aquí las negras se encuentran bien, pero pierden la oposición con A4. Después de rey F6, si se juega rey H6 vendría rey F5, igualmente ganando. Después de rey F6 viene rey H5, nuevamente parece que las negras se encuentran bien, pero hay que recordar que aquí tenemos nuestros tiempos de reserva. Después de G3, rey F6, G4 y vemos como el peón negro que se encuentra en G5 se va a perder. En esta posición juegan las negras y no pudieron ganar la partida. Tenían una secuencia ganadora. Hay una carrera de peones. Las blancas están a 2 casillas de coronar y las negras están a una casilla también de coronar. Las negras jugaron lógico, jugaron rey C1 y después de G7 hicieron dama, las blancas también, y la partida terminó en tablas. El caballo no es suficiente en este final de damas para conseguir alguna ventaja. Había un truquito que les daba el triunfo a las negras, es la jugada caballo D5. Es muy fuerte porque se amenaza caballo E7 y detener la coronación del peón. Por eso las blancas se ven obligadas a capturarlo y ahora sería la misma carrera de peones, pero las negras tienen este bonito jaque donde ganarían la partida. Muchas gracias a todos. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, no se lo pierdan. Seguimos viendo finales de ajedrez. Hasta la vista.